En El Salvador, un grupo de nicaragüenses, declaró el Día Global de Luto por Nicaragua. Ellos aseguran no tienen nada que celebrar, pero sí señalan mucho que denunciar, como la destrucción de la institucionalidad del Estado y la escalada de represión. Mientras tanto, el Ejecutivo nicaragüense cuenta con el apoyo del gobierno de El Salvador, ¿sí? Como ya se lo había dicho, el mandatario salvadoreño Salvador Sánchez Serén respaldó al presidente Daniel Ortega durante su visita a Cuba este pasado martes, una postura que contrasta con la del resto de países de Centroamérica, que han pedido el cese de los ataques violentos contra los manifestantes. En el foro de Sao Paulo, reunido en La Habana, Sánchez Serén llamó intento de desestabilización a lo que está ocurriendo en Nicaragua. Escúchelo. Nos solidarizamos también con el gobierno y el pueblo de la hermana Nicaragua ante los intentos desestabilizadores para alterar el orden constitucional, derrocar por la fuerza al gobierno legítimamente electo y arrebatar a la población los grandes avances sociales y económicos en uno de los países que alcanzó el mayor crecimiento y estabilidad en la región. Respaldamos la decisión del presidente Daniel Ortega de mantener un diálogo respetuoso para encontrar acuerdos que permitan a esa hermana nación detener la escalada de violencia y continuar por la senda del progreso y mejoramiento de la calidad de vida de la población en paz y con estabilidad democrática. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, decía eso, pero otras voces en El Salvador abogan por la transformación política del país. Es el caso de Nayib Bukele, exalcalde de San Salvador y aspirante presidencial. Bukele acaba de inscribirse ya, por fin, ahora le cuento por qué por fin, como precandidato para las elecciones presidenciales de febrero de 2019 ante la Comisión Electoral del Partido Cambio Democrático, el CD, una organización política de centro izquierda creada en 2004 que dice tener la misión de construir El Salvador con justicia social. Actualmente solo cuenta con un diputado en la Asamblea Legislativa. Bukele es, sin embargo, un viejo conocido de la política salvadoreña. También fue alcalde del municipio de Nuevo Cuscatlán y fundó su propio partido, Nuevas Ideas. Conoce el funcionamiento de El Salvador, pero quiere un cambio en el camino, denuncia obstáculos también a su candidatura. Su precandidatura con Cambio Democrático es una alianza estratégica porque la autoridad electoral, denuncia a él, ha dilatado la inscripción de su formación política. En manos del Tribunal Supremo Electoral está también suspender o no al Partido Cambio Democrático por una cuestión de votos. De momento, Bukele cuenta con el respaldo de los electores, según señalan las más recientes encuestas. Es decir, si se llevaran a cabo las elecciones hoy, sería el próximo presidente de acuerdo a las encuestas. Le doy la bienvenida, entonces vamos con él. Me acompaña Nayib Bukele desde nuestros estudios en Washington. Nayib, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Fernando. Un saludo. Un gusto volver a verte y un saludo a todos los amigos que nos ven a través de CNN en todo Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Gracias, Nayib. Igualmente un gusto saludarte. A ver, de entrada, normalmente, y nos ha pasado a ti y a mí, que te tengo que preguntar por el actual presidente Salvador Sánchez Serén, y tengo que hacerlo de nueva cuenta porque has escuchado lo que está pasando en Nicaragua y has escuchado lo que ha dicho Sánchez Serén en La Habana. ¿Qué opinión te merece y cómo te sientes? Primero, como político, ¿no? Como un político de oposición ahora, político de oposición en El Salvador, pero también como un ser humano, Nayib. ¿Qué opinas acerca de lo que dijo Sánchez Serén? Bueno, pues la verdad yo creo que estamos presenciando, Fernando, y no solo las palabras del presidente Sánchez Serén, sino que si tú ves los aplausos, la casi ovación que recibió cuando dijo eso, que para el 95% de la gente que lo está oyendo pudiera parecer aberrante, pero para la gente que estaba en ese foro aparentemente parecía como que estaba diciendo algo novedoso, algo excelente. Creo que lo que estamos presenciando es el desaparecimiento de las ideologías que se crearon con la Revolución Francesa y que, bueno, duraron durante todo el siglo, casi todo el siglo XIX, duraron durante todo el siglo XX, pero ya ahora, para el año 2018, ya perdieron total vigencia y lo estás viendo ahí cuando
ideologías que se determinaban como revolucionarias, contradictatoriales, etcétera, ahora resulta que están apoyando dictadores reaccionarios que lo que están haciendo es oprimiendo a su pueblo, y eso es una cosa que no tiene duda. Es decir, hay una cosa que se llama opinión y otra cosa que se llama información, que son los hechos, y los hechos en Nicaragua son avasalladores. Tenés, bueno, en algunas cuentas 300 muertos, 350 muertos, las cuentas más escépticas hablan de 250 muertos. Yo creo que si estuviéramos arriba de 5 sería inaceptable, ya no se diga cientos. Y lo que está sucediendo en Nicaragua, pues es lo que ha sucedido en otros países, en donde el pueblo simplemente ya no se siente representado por su gobierno, y al no haber vías democráticas para cambiarlo, ya que el orteguismo, como le llaman algunos ahora, orteguismo, mureísmo, se ha implantado como una fuerza que controla todo, controla el legislativo, el judicial, la fiscalía, controla la policía, la Fuerza Armada, el Ejecutivo, el presidente y el vicepresidente son marido y mujer, es decir, controlan todo, controlan los medios de comunicación, o la gran mayoría de ellos. Entonces, pues la gente no le queda otra más que salir a las calles a protestar, en su mayoría, mayoritariamente pacífica, pero han sido reprimidos con una brutalidad como si se tratara de una invasión de soldados. Cuando la gente, tú lo has visto en las calles, muchos son ancianos, otros son estudiantes, otros se han refugiado en la universidad incluso, y los soldados han entrado a la fuerza. Entonces, lo que está pasando en Nicaragua, pues hace 30, 40 años, yo estoy seguro que el presidente Sánchez Serén lo hubiera condenado y hubiera dicho que era increíble lo que estaba haciendo Somoza, ¿verdad? Pero ahora que es Ortega, pues se le aplaude, porque simple y sencillamente él tiene una etiqueta que se le puede considerar de izquierda, pero realmente ya no vale nada, porque simple y sencillamente se está comportando igual como se comportó Somoza en el siglo pasado. No hay ninguna diferencia, la única diferencia es de que ahora pues hay más medios de comunicación, hay redes sociales, y es más difícil tratar de callar un levantamiento popular a la fuerza. Yo sinceramente no veo una salida para el actual presidente Ortega, más que una elección anticipada o una dimisión, o simplemente mantener la crisis durante años en su país, pero el costo va a ser no solo en vidas humanas, sino en todo sentido, social, turístico, económico. El costo va a ser altísimo, es decir, Nicaragua no soportaría muchos meses más así, mucho menos años. Nayib, a mí siempre me sorprende cuando hablo contigo, para nuestra audiencia también. Yo voy y sabes que soy muy directo porque me conoces, yo voy a decirlo, estoy escuchando a Nayib Bukele. El origen de Nayib Bukele en términos políticos, de alguna u otra forma, viene del partido del gobierno, ¿no? Del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ahí estuviste, fuiste parte de esta mentalidad que hoy, lo digo porque la encabeza el presidente Salvador Sánchez Serén, que hoy está apoyando al gobierno de Daniel Ortega. Estamos de regreso, le hacía la pregunta a Nayib Bukele antes de ir a la pausa, ya precandidato del CD en El Salvador. Oye, ¿te tiembla la mano para decidir o definir si hay dictaduras y cuáles son en Latinoamérica o no? No, por supuesto que no, al contrario. De hecho, creo que hay un punto muy importante que tocar ahí, Fernando, y es de que generalmente nos gusta señalar a nuestros dictadores menos simpáticos, pero nos gusta defender a nuestros dictadores favoritos. Y eso pasa con los que se autodenominan. Yo digo se autodenominan porque siento que eso de derecha e izquierda quedó en el siglo pasado, y si tú le preguntas a cualquier millennial, ya no se diga alguien de generación Z, pues no se va a identificar ni como derecha ni como izquierda, porque simplemente ya no significa nada esas definiciones para ellos. Pero incluso si quisiéramos determinarlo como se determinan todavía los baby boomers o la generación X, algunos de la generación X, bueno, si el dictador es de derecha, pues es bueno, y si el dictador es de izquierda, pues es malo, y de igual manera al revés, si es de izquierda es bueno y si es de derecha es malo. Yo creo que en Latinoamérica tenemos varias dictaduras, tenemos ahorita la que está gestando en Nicaragua, que probablemente llegó democráticamente, pero ahora la represión que está haciendo ya no es democrática, es decir, tal vez llegó democráticamente, no sé, no se puede dudar que la primera vez que ganó debe haber ganado de una manera democrática porque no estaba en el poder, pero ya ahora ya se convirtió en una dictadura, desde el momento que no permite libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de su población, etcétera. Son derechos democráticos, derechos humanos, derechos fundamentales que se están violando, se vuelve una dictadura. Caso de Honduras, hay gente que dice, no, Honduras no, porque Honduras es de derecha, pero Honduras es una dictadura, tanto que se impuso en una reelección ilegítima y luego perdió la reelección contra Salvador Narrala y luego hizo fraude en la elección, un apagón, y luego estaba 5 puntos abajo, después de un apagón estuvo 5 puntos arriba. Eso es imponerse ante la voluntad popular, y eso es una dictadura. O sea, autodenomina ser de derecha o de izquierda, es irrelevante. Además, ahí también murieron decenas de personas
en manifestaciones reprimidas por el gobierno dictatorial de Honduras. Tenemos el caso de Venezuela, por ejemplo, Venezuela, probablemente cuando Chávez llegó en el 99 no era una dictadura, llegó por un voto democrático e incluso ellos se jactaban mucho de que su sistema electoral era muy bueno, certificado por Centro Carter, etcétera, pero de un tiempo para acá nadie puede dudar que es una dictadura. No permiten elecciones, pero cuando hacen elecciones, hacen unas elecciones de manera que no pueda competir la oposición, inhabilitan candidatos de la oposición, como inhabilitaron a Capriles por 10 años, por ejemplo, porque es probablemente el único que puede unir a la oposición en estos momentos. Entonces, es decir, está funcionando como una dictadura, aunque a sus inicios no haya sido así, pero ya lo es. Tenés el caso de El Salvador, por ejemplo, donde se está gestando una dictadura. No parecería, pero se está gestando una dictadura donde no se permite constituir partidos, como el caso nuestro. Se nos pidieron 50.000 firmas, llevamos 200.000, de las cuales el tribunal validó 176.000, y hoy por hoy no tenemos un partido político, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos. Nos inscribimos en el CD, hacemos una alianza estratégica con un partido pequeño, pero limpio, pero legalmente establecido, y ahora hacen un proceso para cancelar el partido con el que nos inscribimos. Entonces, es decir, estás donde se violan derechos fundamentales, donde se viola el derecho libre de elegir del pueblo en las urnas, donde se viola la democracia, estás en una dictadura. Y tenés ejemplos que probablemente a algunos de tus televidentes no les va a gustar, pero es la verdad. Por ejemplo, el caso de Brasil. En Brasil tenés, Dilma Rousseff fue quitada, yo no estoy defendiéndola a ella, pero luego asumió un presidente que nadie eligió, y luego ahora pues el presidente que, no estoy defendiendo tampoco, pero el presidente que las encuestas dicen que quiere número 1 está en la cárcel y no permiten elegir. Al final de cuentas, es decir, sin defender a Lula, sin defender a Dilma Rousseff, sin defender a nadie, lo que tú estás viendo es que se gestan diferentes tipos de dictaduras con diferentes sistemas, ya no son las dictaduras militares de los años 60 o 70 en Latinoamérica, pero son una nueva tipo de dictaduras, como la que tenés en Honduras, como la que tenés en Nicaragua, como la que tenés en Venezuela, como la que tenés en Brasil, y como la que se está gestando en El Salvador, en donde simplemente no se le permite al pueblo expresarse libremente y elegir a sus líderes y autoridades democráticamente en las urnas, como todos los demócratas debemos de defender, independientemente si nos gusta o no el resultado de esas elecciones. Si somos demócratas, debemos de defender la democracia. Entiendo y estoy muy en línea con tu pensamiento. El tema de la democracia no es de la derecha ni es de la izquierda. El tema de la democracia es de todos, ¿no? Y hay dictaduras de derecha y dictaduras de izquierda. Oye, me están diciendo que me queda un minuto, pero quiero preguntarte rápido, Nayib. Todavía, aunque eres ya precandidato, tienes la alianza estratégica con el CD, ¿todavía corre el riesgo de que no puedas correr como candidato a la presidencia en caso de ganar las internas, que parece que no hay nadie más? Bueno, mañana tenemos una reunión con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, precisamente a plantear eso, también con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El día de ayer nos reunimos con las Naciones Unidas para exponer precisamente eso, de que en El Salvador la democracia tan débil que tenemos, que se fue gestando poco a poco, incluso tuvimos una guerra civil hace menos de 30 años, y ahora pues lo que estamos viendo es un retroceso de casi 40 años en nuestra democracia, en donde ya la competencia ya no es en las urnas, es decir, que el pueblo salvadoreño va y elija a sus líderes democráticamente, sino que la competencia es una competencia de quién tiene control sobre más instituciones y quién puede inhabilitar candidatos, cancelar partidos, no autorizar nuevos partidos, no autorizar nuevas expresiones del pueblo, a pesar que, como tú mismo lo dijiste al inicio de la entrevista, tenemos la gran mayoría de la población que quiere votar por nosotros y el sistema lo está previniendo. Claro, nosotros vamos buscando las vías para participar, pero el sistema es tan poderoso y tan grande que lo evita. Y lo que queremos evitar en El Salvador es que nos pase algo como lo que pasó en Honduras, perdón, lo que pasó en Nicaragua, de que la gente al final no encuentra una forma de responder y se va a las calles. Así es, Nayib. Voy a estar al pendiente, por supuesto, como siempre. Ya por lo pronto puedo decirles que es el precandidato presidencial de Cambio Democrático. Va a hablar con todos los que ya nos dijo y vamos a ver si de ahí las cosas siguen normalmente. Nayib, muchas gracias por esta entrevista. Fernando. Te saludo allá en Washington y suerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa. Genpar es la marca que pone a su disposición la mayor gama en equipos y maquinarias con la más avanzada tecnología.